You're tuning into BDI Weekly, the official podcast of Best Doctors Insurance. Este es el programa de Best Doctors Insurance. Here, we discuss the best in health insurance. Los temas más interesantes de salud médica. Medical mysteries, diagnosis, and world topics. Best Doctors Insurance. En UFSL e Assistência Médica. Good morning, buen día a todos. This is the official BDI podcast, el programa oficial de Best Doctors Insurance. And on the show today are key members of the Best Doctors Insurance Retention and Relations team. We got Mrs. Ivette Cruz and Mr. Ulises Cordero. These are two of the individuals that make the magic happen in one of the most important departments in BDI. Thank you both for being here. Thank you, Willie. Thank you, Willie. It's going to be fun and informative. Yes, sir. So, el tema de la mañana, la relación especial con nuestros miembros. And we're going to be discussing that very special relationship that we have with our members, which goes way beyond just medical coverage. There's a lot of stuff behind the scenes that happens. And these two excellent folks are going to walk us through some of that. If you have an opinion or a question, contact us at bestdoctorsinsurance.com. ¿Tienes un comentario? Contáctenos en la página de web. So, Mrs. Yvette Cruz, you are the team manager for the team. Mm-hmm. Mr. Cordero, you are the team lead. Yes, sir. So, yes. He is your right-hand person. Exactly. ¿Verdad? Sin él, no tienes nada. Gracias, Willy. ¿Verdad? Sin él y sin el equipo, estamos ahí todos bien correlacionados. Tú ves que estamos empezando bien. Exacto. So, tell me. Bueno, explícame. ¿Qué es lo que es este departamento de relaciones y retención? Explícame exactamente lo que hace. Exacto, Willy. Mira, el departamento de nosotros es un departamento, un team que se enfoca directamente en la relación estricta y estrecha con las agencias, los agentes y en este caso también los clientes, en el caso de que los agentes nos los soliciten y nos los pidan. Siempre tratamos de tener este vínculo y reforzar mucho esta relación que tenemos. El objetivo principal es darle todo el servicio al cliente, a la gente y a la agencia para que puedan accionar en todo el proceso de renovación de su póliza de salud y continuar con Best Doctor, que es el mayor enfoque, que el cliente y el agente puedan sentirse respaldados y que tengan todas las herramientas necesarias para que puedan continuar con su cobertura de salud y renovar su póliza con Best Doctor. Estamos siempre enfocados en todas las características de cada caso en específico y estamos siempre 100% dispuestos a trabajar en conjunto, tanto con la agencia, con el agente, directamente con el cliente, para poder accionar y que el cliente pueda sentirse satisfecho de nuestro servicio y a la misma vez continuar con su cobertura de salud, que es lo más importante para él y su familia como tal. Entonces, tratas de resolver cualquier área de complicación. Exactamente. Para asegurar que el miembro puede tener una experiencia, seguir teniendo una experiencia positiva. Positiva, exacto. Vamos directamente a ver exactamente cuáles son los puntos importantes que meriten esa renovación y en casos específicos donde el cliente siente cualquier tipo de incertidumbre a la hora de renovar su póliza, estamos ahí nosotros como una herramienta adicional para la gente, para apoyarnos, darles opciones, alternativas, cualquier tipo de herramienta que podamos tener para que él pueda renovar su póliza de salud, que es lo más importante. Se sienta respaldado por Best Doctor y sienta a la misma vez la necesidad de continuar con su seguro de salud, que es tan importante para él y su familia. Para eso estamos nosotros. Vamos un poco más allá de todo lo que es un proceso, nos vamos un poco de la parte de operaciones, vamos más específicos al caso. Tenemos un toque personalizado con todo tipo de casos específicos. Ese toque personalizado que hace toda la diferencia. So, Exacto. What are some of those processes, some of those steps, as far as what is it that your team does, as far as the daily, process in dealing with our members? Well, I couldn't have said it better than what Yvette just said. We are a relationships team. We're heavily on maintaining positive attitude, great relationships with our agents and agencies and clients specifically, because when we get to reach out to a client, we want them to have the most positive experience with a user from Best Doctors, in this case, us. We're great listeners. We are very patient. And we're problem solvers, really and truly is what we are. Very passionate in what we do. And I assume it takes an immense amount of compassion
Exactamente. you know, as well. ¿Verdad? Hay que tener mucha compasión. Exacto, sí. Porque son temas médicos y casos graves. Exactamente. Casi siempre. Exactamente, es una necesidad el seguro. Queremos no usarlo nunca, pero en la medida de que lamentablemente tengamos que usar el seguro, que para eso exactamente es que compramos una póliza de salud, ahí es donde vamos nosotros con el toque más específico, siempre tratando de escuchar al cliente en cuáles son sus puntos, cuál es lo que en estos momentos, la situación que tiene, y ahí vamos a darle la solución y a darle las alternativas necesarias para que pueda continuar con su cobertura. ¿Y cuántas personas tienes dentro del equipo? En estos momentos, aquí tenemos 4 personas. Está Ulises Cordero, Adiel Narciandi, Lisandra Díaz, Andrea Yagual, que también trabaja la parte de lo que es en todo el bloque de prepaga, y estamos bien distribuidos de esa manera. Entonces, es un equipo bien pequeño. Exacto, es un equipo pequeño. Y con mucho trabajo. Exactamente, tú lo has dicho, Willy. Estamos manejando un bloque súper grande y las expectativas son seguir creciendo, por lo tanto, y demás, estamos siempre enfocados en buscar estrategias nuevas, herramientas nuevas que nos permitan darle el mejor servicio al cliente y garantizar su cobertura de salud, que en este caso es el objetivo principal de nuestro departamento. And what is the main thing that you would like to get across about the good work that your team does? We understand the struggles that agents and agencies have when they're out on the field. They are the front line of sharing or giving service to a client. They're there in the good times, which are fantastic, but they're also there in the tough times. Sometimes it's out of their hands. Sometimes they feel that they need an extra support, and we like to transmit that to them. We like to let them know that we are here to help them, that we're here to help them resolve any issues that may come about, specifics or in general, generally speaking. If it's to a client, that we're there for them. The importance of keeping insurance, something that we like to transmit to them. As Ivette mentioned, you never want to use it, but it's something that is so important and so valuable at the moment that you do. Right. So when speaking to a client, it's always good for us to transmit that they're taken care of, that they're in the best hands possible to handle their medical attention needs. Y cuéntame, ¿cómo llegas a Best Doctors Insurance? Bueno, la experiencia ha sido bien amplia. Hemos tenido años. Comencé en Amedex, después posteriormente fue Bupa, y finalmente llegué aquí a Best Doctor Insurance con una buena proposición. El objetivo principal de mi llegada fue formar el departamento como tal y tener todas las estrategias nuevas y herramientas. Fue un refresh que se le hizo al team, y eso ha sido súper positivo en toda la proyección de Best Doctor. Ya precisamente este mes de febrero cumplo 7 años aquí en Best Doctor. Bastante. Que bueno, ahora lo diga. Congratulations. Y exacto, gracias. Y entonces pensamos seguir adelante, seguir con todas las fuerzas, con todo el positivismo, con toda la energía. Transmitimos mucho eso en el departamento. Eso es algo que nos da mucha fuerza a la hora de manejar los casos y de discutir casos específicos. Nos correlacionamos mucho, nos interactuamos mucho en esa parte, y es bien importante para nosotros tener esa energía, esa forma de contagiarnos uno a los otros para hacer que nuestro trabajo sea también algo placentero. Claro. Y suena como si te fascina tu trabajo. Sí, exactamente. Que tiene mucha pasión. Sí, sentimos pasión. Sí. Es algo que pienso que indistintamente debe ser parte de esta labor que realizamos, porque como bien decía Ulises y mencionaste hace un rato, estamos trabajando con personas, con seres humanos que eventualmente van a necesitar mantener un seguro de salud, van a necesitar pasar por situaciones difíciles en su vida, y nos identificamos mucho con eso. Si no le ponemos pasión, si no le ponemos el toque personalizado, si no nos identificamos con ellos, ¿cómo decir? Ponernos en los zapatos de ellos mismos a la hora de escucharlos, de hablar con ellos, no nos sentimos que estamos haciendo una buena parte nuestra. Y por eso es que
lo hacemos de esa manera, lo sentimos de esa manera y nos contagiamos con mucho de esa forma, de esa buena vibra, al igual que con el resto del team de Best Doctor. Tenemos el apoyo por la parte de servicios, por la parte de toda la parte de precertificación, de reclamos, de todo. Es un conjunto que conllevan a que podamos tener también éxito en la labor que realizamos. Claro. Pero mucha pasión y me gusta. Sí, mucho positivismo y pasión, fuertes. And how did you get to Best Doctors Insurance? Well, I also have many years in the industry as experience. I started as an indexing clerk in Amedex when I was the young age of 19. And through there, I got to know the business. I got to know, the different areas that impacted this kind of business. And I had such an inclination to the passion that a client retention specialist or that type of job that this business requires, I was inclined to that passion and that fire that they bring. So I took a liking to it. I took a job and I worked alongside Ivette as a junior specialist at that time, and now at 33, I am being given the opportunity to be a part of Best Doctors, where I can apply that previous experience and give a new strategy and work alongside Ivette and the team in this company to make it excel and be the department that it's meant to be. So that's how I ended up here. Wow, good. So a lot of passion, as I said. ¿Y lo has visto crecer? Sí, ha crecido increíblemente. Ha sido una forma de formación de él. Ha tenido muy buena respuesta en todo lo que es la disposición de su trabajo. Es una persona que le gusta ayudar mucho, no solamente en el equipo internamente, sino externamente a nivel de agencias, de agentes y del cliente como tal, el resto de los empleados de Best Doctor. Es decir, es una correlación que él ha puesto en su trabajo, que lo ha hecho crecer, y me siento súper orgullosa así de que pertenezca al team y de tener el team que tenemos ahora mismo en Best Doctor. Sentimos que estamos dando lo mejor nuestro y a la misma vez estamos sintiendo el respaldo de la compañía como tal para garantizar y que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Y ya regresamos. This is the official BDI podcast, el programa oficial de Best Doctors Insurance. You are tuning into BDI Weekly, the official podcast of Best Doctors Insurance. Este es el programa de Best Doctors Insurance. Here, we discuss the best in health insurance, Los temas más interesantes de salud médica. medical mysteries, diagnosis, and world topics. Best Doctors Insurance, a inovação e assistência médica. Willie Bermudez, back with you. Aquí seguimos con la señora Ivette Cruz y el señor Ulises Cordero, los líderes del equipo de relaciones y retención de Best Doctors Insurance. Y este es el tema de esta mañana, esa relación especial con los miembros y con los agentes, claro, por supuesto. Ahora, quiero preguntar, llévame a un momento o un caso que era tan interesante que el equipo de ustedes pudieron resolver este problema tan complicado. Exacto, Willy, hemos tenido varios casos específicos donde se ha visto la interacción nuestra con casos súper complicados. Un caso específico fue, recibimos una llamada del agente especificando que tenía un cliente, pasó hace poco, donde el cliente tiene un diagnóstico bien fuerte, es un diagnóstico bien delicado, y en ese momento se encontraba un poco delicado de salud. La póliza estaba ya al renovarse, pendiente por renovarse, y el agente nos contacta para que por favor interactuáramos con este proceso para poder renovar su póliza y poder tener su cobertura activa. Fue un poco difícil, fue ya fuera de horario de oficina, tuvimos que tener un poco de interacción con los demás equipos que siempre están disponibles en la parte de precertificación y todo lo demás, pero logramos contactar a las familiares de los asegurados, hacer todo este proceso, y el asegurado se sintió súper agradecido en el sentido de que tuvo su póliza activa, tuvo todo
el desarrollo de este proceso se hizo bien fácil para él en cuanto a la situación que estaba pasando, que era bien crítica en ese momento. Tuvo su póliza activa, tuvo su beneficio y pudimos cerrar el caso de una buena forma. Quiero apuntar que este tipo de situaciones se nos presenta mucho, puesto que lo que siempre estamos, y es uno de los puntos importantes de nuestro team, siempre estamos muy atentos a que puedan contactarnos en cualquier momento, no importa como por decirte, no importa la hora, porque sabemos que el punto nuestro, la acción nuestra hace la diferencia en el proceso de todo lo que es un beneficio para lo que es el plan que goza el cliente en ese momento. Y sí, estamos siempre dispuestos a esto y hemos tenido varias experiencias así. La hemos podido solucionar de una buena forma, y tanto el agente como el cliente se han visto respaldados por nuestro servicio en cuanto a la acción de Best Doctor. Y me imagino que han habido todo tipo de casos, todas condiciones, sí, todas emergencias, a todas horas. Exactamente. So we're going to try to close off with something fun that I try to do with all my guests, and it's just a little round of quick hits. If you had a boat, what would you name it? El nombre del bote. Fantastic. Fantastic. Okay. Something that you can't live without. La pasión por mis hijos. Es bien importante. Wow. Bien importante. Por mi familia, mis hijos, mi esposo, es bien importante. Creo que ese es el complemento que lleva a una persona a sentirse realizada y poder tanto dar lo mejor de sí, claro, en familia, en su hogar, que como en su labor y en su trabajo. ¿Cómo no? Something you can't live without. Bouncing off of what Ivette said, I cannot live without my daughter and my family. Wow. So important. You see, like, that's why I do this little quick hits. You know, it's fun and it's a little personal, and it gives you a quick insight into who these guests may be. So it's a good thing to do. Si no estabas aquí haciendo esto, ¿qué estuvieras haciendo? ¿Qué profesión diferente? Ayudar a las personas. Me gusta mucho interactuar con las personas, oírlas, escucharlas, darle lo mejor de mí, transmitirle toda la energía positiva que pueda tener yo en ese momento. Me gusta sentirme activa, me gusta sentirme que transmito esto, y eso me llena. Así que, no sé, quizás, no sé, psicóloga. Ok, está bien. Sí, interactuar con las personas me gusta mucho. Ha sido algo que, no sé, me nace. Yo creo que fue algo que heredé de mi abuela, no sé, algo así. Está bien. What would you be doing if you weren't here? What other profession would be in your horizon? Well, this one's a bit of a left turn. I have experience in somewhat of martial arts in extracurriculars, but I'm inclined to teaching kids. I love the upbringing of being a good role model and a positive role model to a child. So if it were a dream job, I would probably be a Taekwondo instructor on the side. Wow. Psychologist, Taekwondo instructor. Well, listen, you both have a lot of passion, and I like it. And I wish nothing but great things for you individually and in your roles, of course, and the very best for the company. So I do want to thank you both for being here. Thank you for taking the time. And hopefully we'll get together on another episode. Okay. All right. Thank you so much. So thank you for being here. Much. So our friends, that is our time. Thank you for joining us this morning on the official BDI podcast, el programa oficial de Best Doctors Insurance. Tune in every week for a new episode. Los episodios siguen cada semana. And this has been brought to you by Interconsultation, the most powerful second opinion service anywhere. Interconsulta, no dudes, el servicio de segunda opinión médica más importante te espera. Connect with us on social media and on bestdoctorsinsurance.com. Have a great day, and don't text and drive.